Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidas a la Institución Libre de Enseñanza. Tanto los que quienes están hoy en la sala, como los que nos siguen por YouTube o por el canal de Edad de Plata. Me complace mucho presentar hoy a José Carlos Mayner, que ha pensado para nosotros este hermoso ciclo de conferencias que esperemos que dé lugar luego a una publicación, probablemente el boletín de la Institución Libre de Enseñanza. Y sobre el ciclo y su sentido va a hablar él a continuación. Todos los días serán dos conferenciantes que van a abordar diferentes formas de pensar, que quiero pensar que sucesivamente son agregativas de alguna manera, ¿no? Van incorporando elementos y, como José Carlos dirá, él realmente, hemos estado a punto de contar con otros conferenciantes, han podido ser otros también, y quizás sean otros en otras ocasiones. Pero realmente, detrás de todo este pensamiento, que por una parte en la lista de los que van a irse tratando, abordando estos días, todos ellos están vinculados bien como precedentes, en el caso de Jovellanos, reclamado como Larra por muchos institucionistas como precedente, como glorioso precedente de una visión crítica, de un patriotismo crítico, como los que después siguen, que son o institucionistas o herederos de la institución, como puede ser Ferrater Mora. Para la institución es muy importante en este momento esta reflexión, que es una reflexión que viene continuando la tradición de estudios que viene haciendo la institución en torno a toda su memoria recuperada, su riquísimo archivo, sus fondos documentales. También estamos muy contentos de incorporar voces nuevas. Hoy tenemos aquí a Raquel Sánchez, que nos hablará el próximo día sobre Larra. Pero yo quiero destacar que quien ha parido esta idea es quien ha parido otras tantas ideas con nosotros, quien nos ha acompañado desde el primer momento en todo el proyecto de recuperación de la institución y de la residencia y de las instituciones en ese entorno. José Carlos Mayner, maestro de historiadores, maestro de críticos, con una obra tan importante que renuncio en este momento a glosarla, autor de manuales fundamentales, desde ese inevitable y mítico La Edad de Plata, que, como él siempre recuerda, no es título que se deba atribuir a él, pero que él sí que se encargó de popularizar y de hacer una marca característica que en un momento dado a mí un crítico de nuestra tarea, un crítico cariñoso pero crítico de nuestra tarea, consideró que era una especie de feudo de la Edad de Plata, una especie de feudo de la casa, ¿no? Pues una vez más, José Carlos, muchísimas gracias por este proyecto, muchísimas gracias por el entusiasmo y sin más, luego presentaremos a la siguiente conferenciante que empezará ni más ni menos que con Jovellanos. Sin más, dejo la palabra al coordinador del ciclo para que cuente qué se ha traído entre manos al proponérnoslo. Muchísimas gracias por las muy buenas palabras que me has dirigido y muchísimas gracias a todos ustedes que están aquí, a los que veo con cierta confusión desde aquí, iluminado como estoy por una luz cenital muy fuerte. Y bueno, y no queda sino empezar este ciclo que efectivamente pues hace como cosa de
algo más de un año, me parece. Empezamos a tramar entre Pepe y yo y acabó siendo, por lo menos en una buena parte, el ciclo que van a tener ustedes ahora. El título del ciclo encierra, bueno, pues un par de pequeños equívocos verbales. Memorias de España, he querido que no se supiera muy bien si es España la que, como entidad, recupera sus memorias o son los demás los que colocan las memorias propias juntas a la memoria de España. Y, por supuesto, en la invención de un país, la palabra invención está tomada en el sentido menos frecuente, el que figura en segundo lugar en el diccionario, que no es la idea de un invento imaginativo, sino la idea de una recuperación, de un hallazgo, en definitiva. Bueno, pues en torno a esa idea de hallazgo, y el hallazgo significa alguien que busca y encuentra, en definitiva, y en torno a esa idea de unas memorias que están en el país, pero que de algún modo suman a las suyas otros que la visitan y que la recorren, pues en torno a esto fragué este ciclo en el que se trataba de hablar de un sentimiento que, entre otras cosas, es fundamentalmente moderno. No puede pensarse en una invención de España en una época en la que ya no existen dogmas de esa naturaleza, ni puede tampoco pensarse en unas memorias como un texto que no sea una autojustificación, en fin, y no precisamente demasiado inventiva. Es un periodo moderno y no ha sido siempre un periodo fácil para estas experiencias de invención o de hallazgo y para estas experiencias de memorias. Evidentemente, los dos primeros autores, por ejemplo, están en la frontera misma de esa razón de libertad que puede haber para que hablemos de una invención de un país. Jovellanos vive en el momento de pugna entre la Ilustración y el antiguo régimen y cuando ya, en fin, formas muy amenazadoras de la contrarrevolución están en el horizonte. Larra vive esto en un momento más esperanzador, pero también lo ve desde su propia desazón, desde su desesperación con respecto al país, y lo ve precisamente con una lucidez, rara y extraña lucidez, en el último año de su vida y antes de que ese último año se corte por su propia decisión. Bueno, pero tampoco el tercer autor, por ejemplo, Gumersindo de Azcárate, de quien se ha de hablar, era el hombre más feliz del mundo cuando escribe, siendo muy joven todavía, esa fingida minuta de un testamento que es en realidad toda una justificación de un tipo de religiosidad, de un tipo de creencias, de una idea de convivencia que no es la que en aquellos momentos todavía domina en la vida del país. Ni fue fácil nada para Américo Castro, que será objeto de la cuarta conferencia, en el que el autor escribe desde un exilio que fue voluntario, evidentemente, pero que significó la ruptura de una importante carrera profesional que llevaba en su país y ese desengaño feroz que para Castro significa el que el país vuelva a los peores usos de sus antepasados y remita a una historia de enconamientos que ha vivido en otro tiempo y que tiene oportunidad de volver a vivir de nuevo. Y por último, las formas de la vida catalana, el ensayo de José Ferrater Mora que se analizará aquí, es efectivamente otro fruto del exilio, de un exilio juvenil, de un hombre que intenta vivir su nueva experiencia profesional en Chile juntamente con la reanudación de una carrera filosófica y juntamente con algo que ha traído en su destierro y a lo que aportará durante unos años una serie de trabajos importantes que se analizarán aquí, referidos a
los tres mundos, Cataluña, España, Europa, como recoge el título que tendremos oportunidad, o tendrán ustedes oportunidad de ver analizado. Lo que ocurre es que Pepe García Velasco lo decía hace un momento, cuando se le dio forma definitiva al ciclo, era imposible que todas las conferencias que podían haber cabido, todas aquellas que se me habían ocurrido, cupieran. Indudablemente, a lo mejor habrá un momento en el que podremos recuperar este hilo de memorias y de hallazgos y de invenciones y decir algo de otras experiencias de lo mismo. Bueno, pues precisamente por eso yo había pensado que una parte de mi intervención tenía que estar dedicada a quienes a lo mejor un día nos ocuparán aquí directamente y, por ejemplo, a una serie de personas eminentes que ocupan el fin del siglo antepasado en España, el final del siglo XIX, y a las que acoge un tanto arbitrariamente a veces ese nombre de generación del 98. Había que haber dicho algo de ese fin de siglo en España. Yo había empezado, o pensaba empezarlo, no precisamente por la más conocida de las imágenes de ese fin de siglo, sino por la imagen de una persona que por razones de edad, por razones incluso de consagración en su oficio, etcétera, ocupaba un lugar distinto del que pueden ocupar Unamuno, o Baroja o Azorín, de quienes evidentemente también habrá que hablar. Emilia Pardo Bazán es una novelista fundamentalmente, pero también era una excepcional periodista. Y es autora de un libro tan olvidado que ni siquiera está en las colecciones de sus obras completas, o no lo estaba por lo menos hasta hace poco, que se titula De siglo a siglo y que es una serie de ensayos extensos que trazan un panorama muy completo y muy sabio, a veces alguien dirá que también muy pedante y otras veces incluso que un poco frívolo, pero en cualquier caso fascinante, de ese fin de siglo en España y en el mundo. Tanto en el momento y en tanto se considera el desastre español por antonomasia, la pérdida de las últimas colonias en el Caribe y en Filipinas, como si se toman en consideración también los momentos de renovación política, de conflictos, de emergencia de una clase obrera progresivamente descontenta. Todo ello está en las páginas de Siglo a siglo, de Emilia Pardo Bazán, que es un libro más que recomendable y del que un día habrá que hablar, y hablaremos. De Unamuno, por supuesto, habría mucho que decir. Ni que decir tiene Unamuno, es quizá quien más se ajusta a ese principio de que sus memorias acaban implicando el paisaje en el que discurren y acaban siendo no solamente una búsqueda interior de sí mismo, sino una búsqueda de su posible encuentro con todos los demás, con sus lectores fundamentalmente. Libros como Por tierras de Portugal y España o Andanzas y visiones españolas son realmente una joya para quien los lea y para quien los vea como esa búsqueda del país, como esa invención del país que Unamuno propuso. Para Pío Baroja, sin embargo, el viaje no es una zambullida en sí mismo, como en el fondo el viaje lo es para Unamuno, sino que es al revés. El viaje de Pío Baroja parece ser una necesidad de huida de sí mismo y de encuentro con algo que tampoco es satisfactorio, pero que en definitiva por lo menos llena de páginas de sensibilidad los libros del primer Baroja. Hay uno que es casi obligado para quien quiera reconocer en él esta búsqueda de la emoción de España y de lo español. Me refiero a Camino de Perfección. Camino de Perfección es un libro que está escrito prácticamente al ritmo de un viaje casi enloquecido. Es una peregrinación por las callejas de Madrid, es una peregrinación por los suburbios madrileños, por la sierra, las cumbres de la sierra cercana,
por la provincia de Toledo, por la propia capital Toledo, por la llanura de Castilla, por Valencia, por el mar Mediterráneo que acaba amaneciendo. Es decir, es una búsqueda permanente que en el fondo es una huida que Baroja hace de sí mismo y de sus propios problemas. En ese orden de cosas, Azorín es un maestro de la sensatez, de la finura, posiblemente el primero que consagra el viaje literario como género en España. Y no solamente porque escriba un importante libro que es antológico al respecto, El paisaje de España visto por los españoles, y es un verdadero vademecum del viaje español, sino yo me quedaría en este caso, o apostaría, si quieren, por esa expresión de ese pozo que deja imborrable un viaje que está en su libro Castilla del año 1912. Azorín es un inventor de Castilla, es un inventor de una manera de escribir que es metódica y a la vez emotiva, que es suavemente pesimista, pero corregida de algún modo por la melancolía. ¿Qué otros libros más traeríamos ya más allá del fin de siglo? En 1927 Manuel Azaña escribió un libro espléndido. Es un libro al que yo creo que ahora nuevas ediciones, estudios sobre él, lo están dando a conocer con la profundidad que merece. Y, por supuesto, me refiero a El jardín de los frailes. El jardín de los frailes es una novela personal y es unas memorias casi, y es un ensayo sobre su vida que gira en torno a dos polos. Uno es la vida de un adolescente que va haciéndose un joven, que cursa su carrera en un lugar no demasiado ameno, que son las aulas del Colegio de los Agustinos del Escorial, pero que lo hace a la sombra de un edificio y de unas cercanías del edificio que constituyen uno de los paisajes históricos y naturales más hermosos de Europa, que es el paisaje del Escorial. Bueno, pues allí es donde nace el Jardín de los Frailes y donde Azaña se va a la vista de un monumento histórico representativo, donde los haya, de lo que España significó y sigue significando en buena medida, en qué medida a la luz de aquello y a la vista de aquel hermosísimo paisaje, Azaña se desprende de dos formas de fe. En primer lugar, de la fe religiosa, de la que ya le queda bien poco, pero en segundo lugar también de esa fe patriótica que el monumento, que el monasterio de San Lorenzo del Escorial encarna en cierto modo, pero de la que Manuel Azaña le libera en cierto modo, ¿no? El libro, por otra parte, tiene un último capítulo que es excepcional y que nos traslada desde el monasterio del Escorial al lugar de España donde pasa sus últimos exámenes antes de acabar la carrera y obtener el título de Derecho, Manuel Azaña. La ciudad es Zaragoza y los momentos en los que visita Zaragoza para realizar esos exámenes en la Facultad de Derecho zaragozana es el mes de mayo de 1898. Si quieren ustedes una imagen más allá de la sátira habitual, una imagen desoladora, pero profundamente veraz, lean ustedes esas treintena de páginas sobre el 98 zaragozano que Manuel Azaña dejó en el capítulo final del Jardín de los Frailes. Por último, inevitablemente, el exilio es una situación donde la evocación del pasado es casi cosa obligada. La evocación como sustitución de una apropiación imposible. Yo había elegido en primer lugar, y seguiría eligiendo, un libro precioso, que se lee además en un suspiro, y que lo escribió su autora, María Zambrano, en el barco que la conducía desde un puerto europeo, un puerto francés, al destierro en Cuba, donde se inició y luego siguió ya por otros países hasta su muy tardío regreso a España. Pensamiento y poesía en la vida española es un libro hermosísimo donde los haya.
no es un pentimento, no es un arrepentimiento de la María Zambrano, filósofa en la línea de Ortega y Gasset, que ha escrito una prosa intimista y espléndida en sus ensayos anteriores y que ha sido una militante convencida de la causa republicana durante el periodo de la Guerra Civil. Este libro está inspirado por otra cosa, por un deseo de recuperación colectiva, y no solamente por parte de los exiliados y de ella mismo, sino de todos los que puedan leerlo, de lo que es la constante, de lo que es la herencia de España, que es en definitiva la idea de una filosofía de la vida o una forma de ver las cosas que cabe perfectamente en los moldes de una literatura que ha dado poemas espléndidos y que ha dado novelas pioneras, pero que ciertamente no ha dado demasiada filosofía en el sentido clásico y mucho menos académico de la expresión. Es lo que en este libro llama María Zambrano la razón literaria o, como dice en otro lugar, entender la novela y la poesía como formas de conocimiento. Y es también a la vez la proclamación de una fe que otros le hubieran negado, por supuesto, a ella, de la persistencia y lo admirable de ese pueblo rebelde, inadaptado, glorioso y despreciado, enigmático siempre, que se llama España. Ese libro hermosísimo fue el primero que publicó María Zambrano en el exilio, lo publicó en Cuba a finales de 1939, viviendo ella en Cuba, pero entregado a las prensas de una fundación que se había hecho par de años antes nada más, la Casa de España en México, que editó así el primero de sus libros, Pensamiento y poesía en la vida española. Podíamos haber seguido con otros escritores del exilio, pero lo que he preferido era, y por eso se lo cuento a ustedes ahora, es dar un salto y hacer lo que quizá alguien pueda considerar una apropiación indebida de una persona que no es español, aunque fuera usuario de nuestra lengua. Me refiero a que este repaso se podría cerrar con un espléndido libro, como todos los suyos, de Alfonso Reyes, Las vísperas de España, que se publica en 1939 y cuyo prólogo está fechado a finales de 1938. Alfonso Reyes, como saben, había vivido en España entre 1914 y 1924. Él había llegado de México en pésimas condiciones personales. Su padre había sido fusilado por alzarse contra la revolución. Había vivido algún tiempo en Francia, pero la guerra europea que estalla en 1914 le lleva a su destino español, donde va a vivir 10 años para él inolvidables y para nosotros también. El legado que dejó Alfonso Reyes de estudios sobre la literatura española de su tiempo y sobre la literatura del pasado. La huella profunda de Alfonso Reyes en la celebración del centenario de Góngora, tan importante como pueda ser la de Damaso Alonso o la de Gerardo Diego. Bueno, pues todo ello convirtieron a Alfonso Reyes en un escritor español de algún modo que en varias ocasiones decidió publicar libros enteros recogiendo artículos españoles y en este caso, en el libro al que me vengo refiriendo, Las vísperas de España, pues no solamente recoger toda una serie de artículos sobre la literatura y las costumbres y la vida española que él había podido vivir, sino que le añadió un espléndido prólogo que yo creo que sería, su evocación sería el mejor cierre de estas páginas, de estos recuerdos. Pocas veces se ha escrito algo tan conmovedor sobre este país en aquel momento desdichado, luchando en una terrible guerra civil, pero visto con afecto, con comprensión, con una comprensión que se extiende a todos, por un hombre que había iniciado una brillante carrera diplomática, que en aquel momento estaba destinado en Brasil y que con algunos años después, regresado a México, sería punto menos que un ángel custodio que han recordado en repetidas ocasiones
los muchos escritores e intelectuales españoles que vivieron en México el exilio. Por eso he querido que el recuerdo de las vísperas de España de Alfonso Reyes y de este hermosísimo prólogo dedicado a recordar su vida española, pues sea el último de los libros que hemos citado. Pero ya llegará la hora de hacerlo. Así que, entre tanto, lo único que puedo decir es que otras voces que la mía les hablarán a ustedes de cómo encuentran España, cómo la buscan primero, cómo inventan, en cierto modo, lo que es el país y mezclan el destino de su propia vida con el destino del país entero en las conferencias que van a seguir a esta presentación. Muchísimas gracias a todos y que ustedes puedan aprovechar este ciclo. Supongo que les habrá pasado como a mí, solo que yo ya estaba avisado, que es que les habrá sabido a muy poco. José Carlos no ha hecho más que abrirnos a un rico panorama y ojalá que hubiéramos podido estar mucho más tiempo escuchándole. Dolores Albiach, profesora de Literatura de la Universidad de Zaragoza, es una de las autoridades, de las voces más reconocidas en los estudios del 18. No me deja citar muchos de sus publicaciones, pero citaré, por una parte, el volumen de esa maravillosa colección, hoy difícil de encontrar, que ha dirigido José Carlos en la editorial Crítica, el volumen de esa historia monumental de la literatura española, el volumen del 18 es de Dolores Albiach. Y también citaré que en un libro que para nosotros en este momento sigue siendo el estado de la cuestión en los estudios sobre la institución libre de enseñanza, ella tiene precisamente la contribución dedicada a los precursores ilustrados, ¿no? Su artículo se llama Hijos de la razón, filósofos institucionistas entre la tradición y la modernidad. Y bueno, pues, ¿quién mejor que ella para hablarnos del señor Jovellanos? Tienen todos ustedes, ella nos ha enviado, nos ha hecho llegar una cronología de Jovellanos y una tremenda carta de Jovellanos que supongo que glosará a continuación. Lola, estás en tu casa, como sabes muy bien, y agradecemos también mucho el cariño y el afecto con que siempre nos has tratado, como amiga que eres de la corporación, miembro de la corporación de amigos de la institución. Gracias a José Pepe García Velasco. Saludo naturalmente a todas las personas que han tenido a bien venir aquí, pero si realmente estoy en mi casa me van ustedes a permitir hacer dos pequeñas excepciones. Quiero mandar un saludo especial a Alicia Gómez Navarro, directora de la Residencia de Estudiantes, que es una cosa muy institucionista también, y a mi queridísima, que es un personaje y una personalidad en la Institución Libre de Enseñanza, maestra y digna de todo elogio y de toda admiración, que es nuestra querida Elvira. Elvira, muchas gracias por haber venido y sobre todo gracias por todo lo que nos has enseñado. Debo hablar de un personaje fundamental para estudiar la historia de España, pero que desgraciadamente nació 33 días antes de que una orden ministerial del actual Ministerio de Educación permita a los bachilleres enterarse de su existencia.
toda vez que de manera arbitraria, como tantas veces ocurre con la historia, nuestros bachilleres solamente se van a enterar de que la historia de España existe a partir de 1812, con otro error histórico y otra ignorancia histórica añadida, puesto que, puestos a decapitar, la decapitación hubiera debido ser en 1808, no en el 12. Pero, en fin, son las cosas que ocurren. Decía Heródoto de Halicarnaso que se viaja oreontai, es decir, para ver. Efectivamente, para ver lo distinto, para enterarse de cosas nuevas, para conocer otras leyes, otras legislaciones, otras costumbres, otros hábitos, otros idiomas. Y es cierto que todas las personas curiosas y todas las personas que han querido aprender y que han tenido medios y posibilidades han hecho ese grand tour, ese correr cortes, como se decía en el siglo XVIII, porque para los ilustrados, una época en la que, como en otras tantas, había carencia de noticias de otros lugares, únicamente el viaje podía llegarles conocimientos de todo aquello que en el país no se decía, no se contaba y no se sabía. Jovellanos, la realidad es que no hizo el Grand Tour, no corrió cortes. Jovellanos, que fue un hombre mayormente oblado al progreso de la patria y que sufrió persecuciones y años, 7 concretamente, de cárcel, la realidad es que hizo fundamentalmente viajes de trabajo para cumplir misiones y encargos oficiales, para realizar estudios o para acudir a la cárcel de Mallorca, donde penó durante mucho tiempo. De sus desplazamientos sabemos por la correspondencia y por los diarios, unos diarios que escribió en 2 etapas. Una primera etapa, desde 1790 hasta 1801, 5 diarios concretamente, y una segunda etapa cuando volvió del exilio de Mallorca tras el año 1808. La primera parte de los viajes fundamentalmente por Asturias, son porque en el año 90 Jovellanos hizo una brillosa defensa de Cabarrús, injusta y traicioneramente acusado, calumniosamente sería la palabra acusado, cosa que irritó profundamente a Godoy. Y no lo llegó a trasterrar a Asturias, pero evidentemente fue comisionado a marcharse a Asturias y a desaparecer de Madrid. Y allí estuvo hasta que en una segunda etapa de enfrentamiento grave con Godoy fue mandado a Mallorca, primero a la Cartuja de Miraflores, donde, conociendo a Godoy lo bien que lo estaban tratando los monjes de la Cartuja y lo encantados que estaban con la sabiduría y los consejos que para la restauración de la Iglesia estaba dándoles Jovellanos, y viendo, por lo tanto, que aquel hombre estaba teniendo un encarcelamiento, una prisión muy dorada y que tenía libertad de movimientos, lo mandó en condiciones de extrema dureza al castillo de Bellver, donde durante bastante tiempo se le prohibió tener libros y recado de escribir hasta que, afortunadamente, amainó el rigor. La España que vio, por lo tanto, Jovellanos es la que le venía de camino. Asturias, Galicia, el País Vasco, Cantabria, Castilla, Sevilla, a donde fue fundamentalmente a tomar posesión de la alcaldía del crimen, es decir, era juez de la sala de lo criminal, y todo Aragón y todo Cataluña, sobre todo en el viaje de camino a embarcarse para su prisión.
no solamente recorrió España, la miró y la analizó. Y a través de todo lo que en correspondencia, pero sobre todo en los diarios, que es de lo que yo debo hablar, nos deja, lo que vemos es que estamos efectivamente ante un hombre que, como tantos otros ilustrados, está viviendo efectivamente en el antiguo régimen, en el feudalismo, para entendernos, pero que, curiosamente, la Ilustración es un movimiento que perfectamente dentro del antiguo régimen está forzando los techos de la permisividad y derivando en sus actitudes, en sus trabajos, en los estudios, en las propuestas para el presente y para el futuro, está derivando efectivamente ya la idea de España hacia la ruptura precisamente con este antiguo régimen. Es decir, desde el antiguo régimen, la filosofía de las luces está rompiendo precisamente con este corsé de la sociedad señorial y planteando, y en el caso de Jovellanos se ve muy bien, una idea de una economía liberal, la idea de una secularización de la vida muy clara y muy propia de la sociedad burguesa y democrática, claro, y la carta al obispo de Lugo deja totalmente clara la idea que sobre la supremacía del Estado que sobre la supremacía que en el Estado tiene precisamente el Estado, y cómo los miembros de la Iglesia son sujetos políticos sometidos al Estado al que tienen que atender y al que tienen que, en definitiva, obedecer y ayudar. Él había leído muy bien a Locke y a Adam Smith, y en todos sus viajes se está viendo al hombre del tránsito, efectivamente, el hombre al que le interesa el análisis científico de los terrenos, de las minas, al que le está interesando la manera de mejorar los cultivos, la manera de mecanizar el campo, de meter instrumentos que faciliten y que mejoren el rendimiento, pues tanto de la ganadería como de la agricultura. Viajando por Martín Muñoz, descubre los cigüeñales, de los que dice, y cito, una máquina harto sencilla que puede manejar un niño y mantener, aún en época de sequía, feraces huertas. Efectivamente, en todos sus diarios vemos una característica importante, la cantidad de datos que da. Datos que normalmente en otras relaciones de viajes no están tan técnicamente pormenorizados, porque se tratan de viajes escritos con un estilo literario y, por lo tanto, mucho más pendiente de la belleza de la frase, las reflexiones. En el caso de Jovellanos está escribiendo diarios con las notas que ha ido tomando y pergeñando durante el camino para luego poder elevar a las instituciones que le han mandado a hacer las comisiones, los estudios, los trabajos sobre las minas, sobre los colegios mayores, sobre los trazados de carreteras, los que le han mandado a hacer todo este tipo de trabajos de vigilancia, de estudio y de informes. Y, naturalmente, esos son los datos que él necesita haber recopilado para luego incluir en las memorias que iba escribiendo. Por eso, una de las características de sus diarios es que anota escrupulosamente el censo de habitantes, la situación jurídica y administrativa de las tierras, si eran de realengo, comunales, de señorío, la orografía, cómo se realizaban las labores cotidianas, las posibilidades de desarrollo, la historia, si hay menciones del lugar en textos de la antigüedad o en textos literarios,
cómo son los edificios y monumentos, si hay peculiaridades del habla o del vestido de la gente, de los lugares a los que visita. Es decir, incluso si ha conocido a alguien que tiene alguna característica física sobresaliente y la anota a manera de adorno. Todos estos datos, aparte de servirle para los informes que él tiene que redactar, son como textos de memoria que le sirven también para mandar a sus amigos, a Bermúdez o a Pons, para los trabajos que están realizando. En el caso de Pons, está escribiendo los 17 volúmenes de su viaje por España, en el que, a manera epistolar, con forma de epístolas, está haciendo una relación del patrimonio artístico español, una relación a la que no pudo terminar porque murió antes. En estos viajes vemos las características del hombre, de la transición y de la ruptura con el antiguo régimen. Por ejemplo, la gran preocupación que tiene, y comparte con los ilustrados, claro que sí, sobre el problema de las comunicaciones. Las carreteras, no solamente porque permiten la comunicación y por lo tanto son un vehículo de cultura y de conocimiento y sociabilidad, sino fundamentalmente por lo que tienen de ayuda para el comercio. Jovellanos dice constantemente que hay que hacer buenas carreteras para que las mercaderías puedan transitar en carromatos en grandes cantidades y no en pequeña proporción a lomos de caballo por sendas mal organizadas. Y en este sentido quiero recordar las obras de inspección que hizo en la factoría militar de Liérganes y lo mucho que se preocupó en el trazado y reforma de los caminos y suministros a la Cabada, donde Floridablanca había establecido una industria de fabricación de cañones, pero donde lo que está supervisando además es la carretera que va desde Gijón a Castilla, que es la que ahora se llama, y existe, la Nacional 630, va de Gijón a Sevilla con el nombre de Ruta o Vía de la Plata, creo recordar que se llama. Esta traza que ideó Jovellanos, precisamente, habla muy bien de dos temas que a Jovellanos le interesaban mucho y que siempre le preocuparon. En primer lugar, le preocupaba la diferencia que hubiera entre regiones, porque pensaba que no era bueno para una nación el que hubiera regiones retrasadas con respecto a otras. Y le preocupa mucho el gran retraso que tiene Asturias con respecto a las regiones circundantes. De ahí que haya hecho un proyecto para ampliar el puerto de Gijón y para hacer otro puerto en el Musel. De la misma manera que evacua también informes con estudios que ha hecho para las posibilidades de industrializar Asturias, hacer pesquerías, industrias de lácteos, de maderas y de cultivos. Es decir, que hay una enorme preocupación por la modernidad, más en el sentido actual. En estos viajes, naturalmente, él conoció España, entendió la verdadera situación de las gentes y de las tierras de España y vio que la propiedad de la tierra estaba no solamente mal distribuida, sino que además mayoritariamente estaba en manos de la Iglesia. Por lo común, abandonada o mal o indebidamente cultivada, creando situaciones de explotación, de atraso y de miseria para sus habitantes. Pero quiero contar que, además del economista liberal que él era, se está escandalizando el fidelísimo cristiano crítico que fue Jovellanos. Jovellanos era un heredero de las enseñanzas de Erasmo
y un hombre que precisamente, como buen ilustrado y por lo tanto muy antibarroco y muy contrario a la Contrarreforma, se había dejado sensibilizar por ciertos aspectos del jansenismo. De ahí que en un viaje a Salamanca advierta: la juventud salmantina es port-royalista, de la secta pistoyense, y añade: esto da ánimos. No eran los cristianos críticos llamados neojansenistas españoles, un círculo que gestionó muy bien en sus tertulias y salones la condesa del Montijo, doña María Francisca de Salas Portocarrero, sino que eran unos jansenistas que tenían muy poco ya que ver con el fanatismo hierático de los jansenistas del XVII francés, pero fueron reconocidos y castigados cruelmente por Godoy como jansenistas. Este conocimiento de España es precisamente el que le lleva a escandalizarse como fiel creyente. Le escandaliza el que la Iglesia, prevaliéndose en que puede distribuir y puede gestionar la salvación eterna de sus fieles, esté logrando que los fieles le dejen en el testamento herencias, mandas y bienes materiales que no reciben los herederos naturales ni producen beneficios ni utilidades al Estado, cosa que a Jovellanos le irrita sobremanera. Por lo tanto, todos estos apuntes son los que va a verter en uno de sus escritos verdaderamente incendiario, que fue el informe que hizo sobre la ley agraria. En realidad, lo que ocurrió fue que Campomanes había hecho un expediente, recopilado una serie de estudios sobre la modificación y el establecimiento de una moderna ley agraria, que entregó a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País para que hiciera un informe sobre ese expediente. La Matritense lo encargó a Jovellanos y Jovellanos, aprovechando todo este caudal de conocimientos, hizo el informe sobre el expediente de la ley agraria, en el que, y voy a resumir muchísimo, las bombas que va soltando son un ataque clarísimo a las trabas al libre comercio, los obstáculos que se imponen a la circulación de granos con unas aduanas interiores que encarecen el comercio, las trabas a la propiedad privada y, sobre todo, los problemas con los que se encuentra en la propiedad colectiva para el reparto de baldíos y tierras concejiles que él quiere que se repartan precisamente entre los habitantes de los pueblos, pero no como se venía haciendo, que era por el sistema de subasta, con lo cual las tierras de los concejos y las tierras baldías se las quedaban los ricos, sino que se repartieran por un igual y además no por poco tiempo, porque si se reparten para poco tiempo, la gente no tiene interés en mecanizar y en mejorar la producción. Quiere que se den al laudemio, con contratos enfitéuticos, tierras dadas al laudemio, por un periodo prácticamente eterno, porque eran a 99 años. Con lo cual, eso permite naturalmente a los cultivadores interesarse por una tierra que ya sienten como suya y poder incluso contratar a más gente. Reclamaba también la supresión de los privilegios de la mesta, lo cual era verdaderamente, muy osado. Y terminar, eso todavía era más osado, con la amortización eclesiástica. Suprimir la mayoría de los privilegios estamentales y el escándalo que produjo la publicación en el año 1795 del informe de Jovellanos hizo que, después de muchos movimientos, 2 años después la Inquisición hiciera un movimiento fuerte por prohibirla, cosa que afortunadamente no logró.
Otro de los temas de los que habla José Carlos en sus diarios es de la fundación que hizo del Real Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía. Un instituto que era para enseñar las modernas matemáticas, geografía, meteorología, astronomía, para lograr técnicos de minas y futuros marinos. En un momento en que el apoyo a la marina es fundamental, en la medida en que es apoyar el comercio. Y precisamente ahí es donde Jovellanos ve que hay una mengua importante en los estudios y en la preparación de los técnicos españoles. Crea este instituto a sus expensas y lo hace abierto para que puedan cualquier muchacho que tenga capacidad y voluntad de estudiar de manera gratuita. Si la familia tiene dinero y puede ayudar al mantenimiento del instituto, perfecto. Pero si no, son unos estudios que en absoluto están reducidos a tales o cuales estamentos. Son absolutamente públicos y universales. Naturalmente, admite ayudas. Y de ahí la tremenda carta que le manda al obispo Caunedo, porque se ha negado con muy malos modos en su carta original a socorrer, como dice él, al instituto. En los viajes, Jovellanos va contando cómo viaja. Y ahí tenemos otro dato importante, el dato de cómo eran de malas las carreteras españolas y sobre todo de lo poco higiénicas y de mal acondicionadas que estaban las fondas y toda la infraestructura que durante el camino necesitaban los viajeros. En los viajes el pueblo llano viajaba a pie y la gente abastada a caballo o en coche particular o coche de alquiler, o bien echando mano de rutas que estaban ya trazadas, de itinerarios hechos que podían ser también utilizadas por los viajeros. En los viajes, sabemos por los diarios, se empezaba rezando. Durante el viaje se solían hacer lecturas, normalmente del Quijote, y se hablaba. Y hay en el diario una atención de Jovellanos que dice que era importante las conversaciones, y en una de ellas dice: nos ha entretenido continuamente su hermano con sus ocurrencias sobre el carácter grosero y remolón de los carruajeros, la estrechez y desaluño de las posadas, la aridez y monotonía del país que atravesamos. Dice, porque en la conversación hay que saber mantener aquel tono zumbón y ligero que tanto la sazona y hace tan dulces y agradables las compañías. Y esto nos remite ya a otro tema muy moderno, el de la cultura de la oralidad. Es decir, esa oralidad que no solamente ha dado en el siglo XVIII un género literario, como es el género de los diálogos, que también lo hubo en el Renacimiento, naturalmente, sino que es el que ha dado nacimiento a la cultura del salón, de las conversaciones, de las tertulias, de las academias, de las sociedades patrióticas, en definitiva, a la cultura de la expresión de la individualidad y de la opinión. Dos ejes importantes de la filosofía de las luces, pero que también ha dado nacimiento a unas instituciones que son la creación de la tertulia democrática y mezclada, que si inicialmente había sido la menos refinada de la taberna, mejora con la fonda a donde acudían grupos de personas para hablar de teatro o de poesía, y que era ya un paso más elegante que el de la taberna, y sobre todo el de la consolidación del café. El café es realmente el centro de discusión y difusión de ideas ilustradas y novedosas
que elogia y valora y anima a frecuentar los jovellanos, a tal punto que a partir de la Revolución Francesa el café entre los misoneístas se hace sospechoso porque evidentemente es un lugar de conversación y de difusión de ideas non santas. Las fondas son un castigo para el pobre Jovellanos. Se pasa los diarios diciendo mala noche por las Chinches, posada del Gallo, mala casa, pero como era un hombre bondadoso, dice, a cambio, gente de buena civilidad. En cambio, cuando puede dormir en algún sitio, en fin, limpio, higiénico, dice, buena acogida, buena conversación, buena cena, y escribo esto en buena cama. Ha dormido también que al día siguiente empieza el diario diciendo, bonísima noche, y amanece un muy bello día. Hay que decir que a través de los diarios de Jovellanos descubrimos a un hombre pulcro, atildado. Él viajaba siempre con su cepillo de dientes y el polvo dental. Un hombre tímido, un hombre muy cumplidor de sus deberes y un hombre, por otra parte, que puede tener la típica cólera del tímido, como demuestra la carta al obispo de Lugo o la brillosa y arrasadora defensa que hace de Cabarrús. Era un hombre, el cuadro de Goya lo explica muy bien, estudiosísimo, rutinario, sus horas de tertulia, sus horas de conversación, sus horas de escribir correspondencia, de paseo, de oraciones. Era un hombre de una gran delicadeza intelectual y personal. Nos cuenta Ceán Bermúdez, que le gustaba mucho la música a Jovellanos, sobre todo la copla española, la de la escuela bolera, y que cantaba con voz muy fina y delicada las coplas de María Ladvenant, que era una actriz cantante que a él le gustaba mucho. Y las cantaba acompañándose a la guitarra, dice Ceán Bermúdez, que con voz fina y bien modulada. Ceán Bermúdez también nos dice que era hombre de manos y pies breves, delicados y como de dama, y que andaba con andares como de señora, lo cual hacía que ciertas personas pensaran que andaba con afectación. Si tenemos que creer también a Silvela, y naturalmente lo creemos, Leandro Fernández de Moratín, que era un gran imitador de sus contemporáneos, a quien imitaba de maravilla era a Jovellanos, y dice que imitaba muy bien su delicadeza y gestos delicados. Jovellanos fue un gran coleccionista de arte. Tenía un cuadro de Murillo, el boceto original de las Meninas, y en orden a temas artísticos tengo que decir que era fundamentalmente antibarroco. Es decir, para él lo riveresco es sinónimo de mal gusto. A él le gusta la sencillez del siglo XVI, el siglo admirado por los ilustrados, tanto que el marbete de siglo de oro se lo pusieron precisamente los ilustrados, aparece precisamente en Luis José Velázquez. Llama estilo oriental al gótico y asturiano al románico. Y en sus escritos, pues claro, los elogios son para los del 16, Gregorio Hernández, Herrera, Rubens, Van Dyck, sobre todo Velázquez, Tintoretto, Correggio, Murillo. Y en orden a sus gustos estéticos, tengo que decir que precisamente por ese antibarroquismo y por ese odio a que la Iglesia entre en materia que no le corresponde, odia la presencia de las torres en las iglesias.
Dice, bella torre, digna de Juan de Herrera, dice en una iglesia, dice, aunque yo quisiera derribarlas todas. Y da las explicaciones. No hay cosa más cara. ¿Para qué vamos a hacer una torre en la iglesia si ahí arriba no se celebra misa ni se reza el rosario? Ni más peligrosa, claro, evidentemente las torres se deterioran, caen piedras, pueden caerle a alguien en la cabeza, eso es muy peligroso. Ni más inútil en la arquitectura. Que dan buen aspecto a las ciudades desde lejos. Buena razón para sostener un uso tan bárbaro. Y digo bárbaro porque le creo derivado de los bárbaros orientales y sus fortalezas. Dice, pasen pues para atalayas y para defensas, pero en modo alguno para las iglesias. No lo apruebo. Voy a terminar esta charla aludiendo a dos cosas muy brevemente. Una, al problema que ve Jovellanos como buen moderno, que es el problema de la mentalidad. Él achaca a la falta de instrucción el estancamiento de la mentalidad española y al hecho de que sea tan reacia a las novedades, porque él ha visto en los pueblos como los campesinos, que lo están pasando fatal, que pasan miseria, cuyos cultivos no producen rendimientos, están rechazando las nuevas técnicas o el utilizar un instrumental nuevo que puede, como en el caso que nos decía él de los cigüeñales, precisamente aumentar la productividad. Culpa, además, al fanatismo y a la ignorancia de los clérigos y a la influencia de la mala predicación de la ñoña beatería y de la pervivencia de la superstición española. Y apunto muy brevemente que el clero más modernizador y favorable a las luces es el clero secular, que es el que vive diariamente con la gente, con sus miserias y sus necesidades y sus daños. El clero regular, en cambio, y por favor, hay excepciones, estoy pensando en el padre Feijóo, estoy pensando en el padre Isla, en el padre Sarmiento, en fin, podríamos dar un listado precioso, pero el clero regular es evidentemente el más reaccionario y el que acapara evidentemente el mayor número de riquezas. Termino con dos experiencias sociales que hablan muy bien de ese cambio de mentalidad de un hombre que, perteneciendo al antiguo régimen, se da cuenta perfectamente de que eso se está acabando, de que tiene muy buenas razones para acabarse y, por otra parte, como incluso lamentándolo desde lo que es, claro, su mentalidad lo asume con inteligencia histórica y con tolerancia. Él era de familia noble, pero odiaba el que hubiera distingos en los comportamientos por razones estamentales. Odia la humillación y desprecia la pompa y el boato. Dice en los diarios, hay un pleito escandaloso con los vaqueiros de alzada, a quienes no se les quiere dar la Sagrada Comunión, sino a la puerta de la iglesia. No les permiten entrar en la iglesia, ni dejar internarse en ella para los oficios divinos. Y entonces observa, es el caso que los hijosdalgo tienen lugar preferente en la iglesia. Es decir, los hijosdalgo abomina, como buen erasmista y neojansenista en este caso, que en la iglesia pueda haber diferencias por razones de nacimiento. No lo considera cristiano en absoluto. Dice, y los plebeyos, conforme con esto, pretenden lugar preferente contra los vaqueiros. Dice, ¿cuándo querrá el cielo vengar a la mayor parte del género humano de tan escandalosas y ridículas distinciones? Me avergüenzo de vivir en un país que las ha criado y las fomenta, pero al cabo, la razón, y esto no es una ejaculatoria, esto es una reflexión histórica, la razón vengará algún día las injurias que hoy la razón recibe de la ignorancia. De aquí, conforme la gente se instruya y aprenda, va a terminar con esto.
Esto sucedía en 1792. Un año antes ha ocurrido algo tan malo o peor. Es el día de la Virgen del Rosario, está en Cañizares, en 1791. El coche de Jovellanos vuelca, hay heridos, él se hiere en la pierna, todo el pueblo acude a socorrerlos, excepto una persona que los mira desde lejos. Jovellanos escribe: cosa notable, un hombre solo no se curó de nosotros ni nos alivió con su compasión, ni siquiera nos preguntó si nos habíamos hecho daño. ¿No es esto una prueba de la preocupación, es decir, el prejuicio, con que se mira a los que tienen aire de señores? El hombre, suspirando siempre por recobrar su natural igualdad, mira con gusto el sufrimiento de los que la alteran y ayuda con el mismo gusto a los que están a su nivel, como que a ellos solo tiene por sus semejantes. Esta observación no será nueva, mas no por eso deja de ser digna de advertirse. En este tiempo en Francia se guillotina y hay una revolución que, si hoy, vistos sus logros, nos parece un hito histórico, en su momento no se privó de caer en caos, brutalidad, en arbitrariedades. Se guillotinaron importantes científicos, pensadores muy dignos de respeto. Jovellanos no fue nunca un revolucionario, él era un reformista, pero confiesa que quiere comprender las razones de estos desprovistos y asume que su estamento está de verdad rompiendo la armonía igualitaria humanista y comprende que los desheredados no se avengan al ritmo de la reforma que las luces están propugnando. He venido a hablarles, y espero haber podido esbozar a esta personalidad, de un ilustrado miembro de la pequeña nobleza que no se siente culpable de ser señor, y si bien le duele la actitud del apartado espectador de Cañizares, entiende perfectamente sus motivos, en el fondo quiere que se terminen, y él mismo se lo explica como lo que es, una actitud propia de un tiempo que sabe que va a terminarse y sobre lo que él reflexiona sin condena y sin ira, sí con sentido histórico y con tolerancia. Gracias por su paciencia. Hace falta una silla. José Carlos, vente y que se quede Pepe ahí en esa mesa. Vente tú aquí. Le traen una silla ahora, Pepe. Bueno. ¿Alguna pregunta? O aclaración. Después de esta estupenda tanda de conferencias. Raquel. Raquel es la próxima conferenciante. Hable alto, que esto está... Raquel Sí. es la A ver, próxima así. conferenciante. Yo creo que sí. Desperdigado y hay eco. Sí, me la voy a quitar por si acaso. ¿Así? Yo creo que se me oye bien. Bueno, muchas gracias a ambos por las intervenciones. Y sí. Y así. No, sí está ya, yo creo, sí. Yo creo que se oye ya. Bueno, pues lo que decía, muchas gracias a ambos por las dos intervenciones, que han sido muy ilustrativas y a mí me ayudan para plantearme también la mía. Y en el caso de Jovellanos, quería saber si existe en Jovellanos la misma actitud que en otros muchos pensadores españoles del XIX, que en el caso mío yo he trabajado más los autores del siglo XIX,
de mirar siempre a Francia en particular y compararse siempre con Francia como modelo de país de desarrollo, pero a la vez esa mirada sirve como autoidentificación, de redescubrimiento de España a la luz de lo que no nos gusta o lo que rechazamos de ese país que siempre es referente, en cualquier caso. Gracias. A ver, para empezar, Larra es el más ilustrado de todos los hombres del siglo XIX. Así que enhorabuena por poder trabajar en él. A ver, hay una cosa que hay que decir en voz muy alta. Los ilustrados españoles no eran galófilos, eran anglófilos. O sea, para la Ilustración española, el gran modelo es Inglaterra. Con Francia tienen bastante mala relación. Y, evidentemente, el siglo XVIII inglés es que es un siglo que tiene usía. Y en España lo que están valorando mucho, sí, los ilustrados es que efectivamente Francia está más adelantada que España, que los ilustrados franceses pueden decir y escribir lo que en España no se puede decir ni escribir, no solamente por la censura y la muy disuasoria Inquisición, sino además porque con unos niveles de analfabetismo a finales del siglo del 80%, no hay un público lector, o sea, no hay un público para los intelectuales. Y porque, por otra parte, aunque la edición española hizo logros importantes durante el XVIII, es una edición paupérrima comparada con la francesa, con la inglesa, con la alemana. Es decir, aquí hay unas menguas importantes. Por lo tanto, evidentemente, Francia está mucho más adelantada que España. Pero el gran atraso no lo sienten con respecto a Francia, tanto cuanto con respecto a Inglaterra. Ojo, y de Voltaire, bueno, a Voltaire no le perdonan, por ejemplo, Cadalso, el que esté criticando el colonialismo español y él esté ganando millones con las acciones que tiene en la Compañía de Indias, que está traficando con esclavos y con café y con azúcar, que luego Voltaire dice en sus obras que al precio de mutilarse los pobres negros en la muela del azúcar, en Europa tomamos azúcar. Y, oiga, ¿qué está usted cobrando de estos señores a los que está mutilando la obra? Por lo tanto, en lo que sí que nota Jovellanos, como todos los demás, es el atraso con respecto a Europa. Europa como una entidad prácticamente de cultura. Es un lugar de memoria al que querer llegar, extrapolando, ¿verdad?, a lo de los lugares de memoria actuales. Bueno, pero de verdad, el héroe ahí es Inglaterra. Y de hecho son los autores ingleses, Adam Smith, Locke, los que de verdad están cambiando, objetivamente, cambiando la mentalidad de nuestros ilustrados y de nuestros intelectuales españoles. Lo de Inglaterra es que es muy importante y la gran técnica es inglesa. Por lo tanto, esa idea que nos han contado los franceses y nosotros nos hemos creído de que Francia era el gran siglo francés fue el XVII, pero el XVIII es inglés y los ilustrados lo saben. Lola, pero sí que es verdad que, aunque es verdad que la anglofilia está clara, lo que son las lecturas, o sea, es decir, hay más lectores en francés que en inglés, o se conoce más el francés. O sea, eso que dice don Joaquín Costa, hay una Francia intelectual en España, testigo nuestras bibliotecas, es decir, que en las bibliotecas incluso del XIX hay mucho más libro en francés que en otras lenguas y que muchas veces a los clásicos, y estoy hablando ya estoy hablando de la segunda mitad del XIX, estoy hablando ya del último tercio y tal, pues hay una colección que es la de L'Étoile,
prácticamente el mismo Ortega empieza a leer alemán, los filósofos alemanes, en los clásicos de L'Étoile, ¿no? que es la Pléiade del momento, ¿no? Y bueno, no sé, yo... No, te contesto rápidamente. Hay una razón muy clara. La gente culta fundamentalmente sabían francés, más que inglés. La prueba es que cuando a mediados de siglo la industria y la alfabetización permiten el que se puedan hacer traducciones, la mayoría de las traducciones se hacen del inglés. Es decir, hay una demanda de que llegue la cultura inglesa por la vía de la traducción y se traduce más del inglés que del francés, precisamente por eso, porque el inglés no se conocía tanto. Y el francés fue luego un idioma muy importante en el XIX, eso sí. Y París es la capital. Sí, no, es verdad, pero hay un problema que es el conocimiento del idioma, claro, las posibilidades de leer. Sí, usted. Perdón, un momento. El micrófono, por favor. Sí, gracias por la conferencia que me ha parecido inmensamente interesante. Pero si estoy en lo cierto, Jovellanos era un hombre que comulgaba cada 15 días y era un hombre que viajaba con un equipaje inmenso, con su propia vajilla, su propia cubertería, sus enseres domésticos. Entonces, ¿qué parte en su actitud anticlerical o en su actitud filantrópica en pro de la igualdad, qué parte hay de actitud sincera y qué parte de pos? Porque parece que eso no se combina bien, ser un hombre de comunión quincenal y luego ser tan crítico con la institución eclesiástica, o ser un hombre que apostilla a favor de la igualdad, pero él viaja ostentosamente con un equipaje inmenso. ¿O estoy yo equivocado? A ver, uno es... él es un señor. Primero, no viaja ostentosamente, eso viaja en un coche o a caballo. Y viaja en un coche normal y corriente. No, o sea, no, él nunca fue ostentoso absolutamente en nada. Y por otra parte, en la contradicción vivimos todos. Todos queremos la igualdad, pero luego no somos franciscanos y no nos vamos a repartir nuestro sueldo con los menesterosos del mundo. Y a Jovellanos le pasa algo muy parecido. Es decir, yo no estoy, nadie debe tanto juzgar si alguien que ha nacido en una situación vive de acuerdo con esa situación o si las ideas, lo que propugna y lo que quiere es progresista, es egoísta, es reaccionario. En el caso de Jovellanos, primero, nunca fue hombre ostentoso, gastó evidentemente la poca fortuna que tenía, porque ya le digo que era una familia de la baja nobleza y de muy pocos recursos de fortuna, y la gastó en crear el Instituto Asturiano y en pagar a los profesores. No puede determinado tipo de asignaturas como él quería, arte o literatura o música, ponerlas en el instituto porque no tiene dinero para pagar a los profesores. Es decir, él gastó su dinero de una manera generosa y muy patriótica, precisamente por sus ideas, por cumplir con estas ideas de reparto e igualitaristas que él tenía, y lo hizo, vamos, de una manera generosísima. Pero, evidentemente, él era miembro de la pequeña nobleza, él no renegaba de su estamento, pero él sabía que a su estamento tenía los días contados. Y no lo condena, no le parece mal.
se lo explica. Y se lo explica diciendo eso. El que no tiene suspira por la igualdad y nos mira con recelo. Dice, y es normal que esto pase. Dice, y un día llegará en que esto se habrá terminado, evidentemente. Por lo tanto, yo creo que es absolutamente sincero, primero, en lo que dice, porque dice lo que piensa, pero por otra parte, lo que hace, desde luego, lo que no hace es ponerse a andar como el pueblo llano para parecerse mejor a los desprovistos de la fortuna, pero él viaja con lo que tiene que viajar y no lleva ni grandes equipajes, ni muchísimo menos, y en los viajes lo cuenta. Lleva el viaje el traje de camino, volviendo de un viaje se encuentra en Madrid en una escalera de un ministerio al que ha acudido con Godoy, y le dice, nos encontramos con el príncipe de la paz. Dice, y me invita a comer. Dice, estoy abochornado con el traje único que tengo de viaje, las botas sucias, y ir a la mesa del príncipe. Bueno, luego lo pasa peor todavía porque ve al príncipe sentado entre su mujer, la infanta, María Teresa, y su querida, la Pepita Tudó. Y el pobre Jovellanos eso lo pone malo, dice que le sentó mal la comida, que estaba enfermo y que ya por la tarde no dio pie con bolo. Pero no hay pompa, no hay boato, yo creo que es bastante coherente. Y sobre todo, pues eso, yo tampoco quiero que haya menesterosos, pero yo no estoy yendo a repartir mi jubilación con otros más menesterosos que yo. Quiero decir que son ese punto de contradicción que todos podemos tener y que también Jovellanos tiene, pero yo creo que lo asume y lo acepta. Bueno, ¿alguna pregunta? José Carlos, ¿tú querrías decir algo? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues cerramos el coloquio y ya saben que en marzo nos volveremos a ver. Muchas gracias.